bienvenidos y bienvenidas a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos, donde nos vemos jueves a jueves para compartir un nuevo tema en gestión de riesgos. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y siempre los acompaño en este espacio como su anfitriona. Voy a ir saludando a las personas que ya se van conectando. Veo gente conectada de Venezuela, como siempre ahí desde Caracas están presentes. Gente de Chile, El Salvador, por ahí creo que también vi Guatemala, Colombia, Perú. Gracias por estar acá con nosotros desde Medellín, Honduras. Yo los estoy saludando desde Argentina en esta ocasión. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes, la gente de Panamá y de México, que sean de muchas partes más todavía. Nada, quería empezar esta escuela comentándoles algo nuevo que acabamos de lanzar ayer. De hecho, que si estaban por el canal de WhatsApp ya se enteraron. Y es que estábamos viendo de qué forma podríamos estar enseñando como ese tour a la plataforma, los primeros pasos que deberías de tener para poder usar Pirani, y de esta manera nació esta iniciativa que están viendo en pantalla, donde yo les voy a estar enseñando los primeros pasos a poder usar la herramienta. Entonces, si ustedes están queriendo inscribir o ya saben usar Pirani, pero sienten que tienen colegas dentro de la organización o hay alguien estratégico que les gustaría que aprendan a usar Pirani, les dejo el link acá. Como les digo, son los primeros pasos, así que les voy a estar enseñando a cómo registrar un proceso, cómo identificar y registrar riesgos dentro de la plataforma y también el tema de controles. Esos son los 3 primeros pasos que vamos a tener dentro de estos webinars, así que invitadísimos ustedes y también para que pasen la voz por ahí a las personas interesadas. Voy saludando también, hay gente que me está inscribiendo por ahí. México, El Salvador, Guatemala, de Lima nuevamente. Gracias por estar acá con nosotros. Y lo que están viendo ahora en pantalla, bueno, entonces le dejé el link para que se puedan inscribir a este webinar donde les voy a estar enseñando cómo usar Pirani. Y lo que están viendo ahora es el foro de mujeres que transforman la gestión de riesgos, que ya lo vamos a tener en breve. Ya el próximo mes es este evento, así que quisiera extender la invitación porque creo que ya muchos de los que están dentro de la escuela ya se han inscrito, pero todavía hay gente que falta. Entonces, esta invitación es para que si ya te inscribiste, también puedas pasar la voz a los otros colaboradores de otras áreas que les interesaría conocer más sobre este foro, donde ustedes también pueden hacer preguntas. Lo bueno del foro es que hay mucho más espacio para responder preguntas del público que le puedan hacer a nuestras expertas invitadas. En esta ocasión, ahí estoy dejando el link para que se puedan inscribir. Pasen el link a las personas que puedan interesarle este tipo de eventos. Y bueno, lo que veíamos en el último video que les pasamos es el estudio de gestión de riesgos, que ya estamos llegando como a la cumbre de descargas. Nunca habíamos tenido tantas descargas por un estudio de gestión de riesgo. Eso nos llena de orgullo. Entonces, para las personas que todavía no lo han descargado, que quieren saber cuáles son las tendencias que se vienen ahora para el mundo de la gestión de riesgos, ahí les estoy dejando el link para que puedan descargar todo esto de manera gratuita. Entonces, descárguenlo, comparten el link también con colegas, con personas que necesitan conocer. Hay unos insights muy interesantes en este estudio, conociendo qué se viene con ciberseguridad, cuáles son los otros riesgos asociados que van a estar muy fuertes este 2025. Y por último, recuerden que si quieren enterarse de todos los contenidos educativos y lo que sacamos para ustedes de primera mano, ya pueden estar dentro de nuestro canal de WhatsApp. Que si tienen por ahí el celular a la mano, siempre los invito a que lo hagan ya mismo, escaneen el código QR y puedan ir a ver todas las novedades que tenemos para ustedes dentro de nuestro canal de WhatsApp. Y si es que por ahí están teniendo dificultades para escanearlo y poder unirse, les dejo el link en este momento en el chat. Saludos a Bolivia, también ahí veo gente presente de este hermoso país. Listo. Bueno, ahora sí voy presentando a nuestra invitada de hoy, nuestra experta, quien nos va a estar acompañando para hablar sobre cómo enfocar los esfuerzos de gestión de riesgos mediante la segmentación. Vamos a estar hablando de AML en esta ocasión con Olga Torres, nuestra directora de operaciones de Pirani. Olga, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo vas? No, muy contenta nuevamente por aquí. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Esperamos que se unan muchas más personas a este webinar y pues nada, como siempre, a traer un poco de conocimiento, a mostrarles cómo Pirani les puede ayudar a potenciar todos estos temas que traemos cada semana
Y nada, si hay preguntas o algo como Nico no siempre nos invita, adelante para que también esto se vuelva más dinámico y para ustedes sea de muchísimo valor. Excelente, Olga. Qué bueno que me das pie para mencionarlo. Entonces, recuerden que ustedes van a tener dentro de esta plataforma un módulo que se llama Preguntas y Respuestas. Dentro de este módulo estamos dejando todas las consultas que podamos tener a Olga y dejamos el chat como para estar comunicándonos si se escucha bien, si se ve bien, si hay algún problema o una interferencia por ahí. Para esas emergencias dejamos el chat y también para que yo les pueda compartir contenido que complemente la charla que está dando Olga y de esa manera se puedan llevar más conocimiento. Y todas las preguntas las hacemos a través del módulo que acabo de mencionar. Listo, Olga, nada, antes de cerrar y mi participación voy dándole la bienvenida a la gente que se va conectando de República Dominicana, Colombia, El Salvador y México, que están acá con nosotros. Ahora sí, podemos empezar. Listo, Nico, muchísimas gracias entonces por como siempre, abrirnos este espacio de la mejor manera, con información, con tips, con temas y con contenido que es pues uno de los fuertes también de Nico, ¿cierto? Traernos información fresquita y siempre disponible para que todos ustedes tengan diferentes medios, ¿cierto? Para que se comuniquen y se enteren de todo esto que está pasando con Pirani y con la gestión de riesgos en el mundo. Entonces, Nico, como lo mencionaste en tu presentación, pues hoy vamos a hablar un poco, vamos a estar en el contexto de AML, vamos a hablar un poco de la segmentación y cómo esta práctica o esta técnica dentro de nuestros procesos o nuestros planes o programas de prevención de lavado de activo nos ayudan a poder realmente enfocar esos esfuerzos para hacer una mejor gestión de riesgos AML, tratar de optimizar ciertos esfuerzos que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones y poder garantizar que realmente estamos haciendo una labor adecuada dentro de esas definiciones, de esas políticas y procesos que nosotros construimos a partir de esas regulaciones, de esas buenas prácticas o de esos lineamientos internos a nivel de industria o a nivel de organización para poder realmente llevar con éxito estos programas de prevención y realmente poner nuestro granito de arena para atacar o de alguna manera poder estar, digamos, en una posición digamos, de control sobre este tipo de delitos, ¿vale? Entonces, para iniciar, ¿sabes? Voy a tratar de ser, voy desde el principio a buscar que todo esté muy alineado como con la práctica, entender un poquito el ejercicio, voy a irme pues como generando un poquito definiciones claves, técnicas de segmentación y cuáles son esas que utilizamos o que son más frecuentes, y ahí pasamos ya directamente a cómo realmente eso se lleva a la práctica, cómo realmente lo podemos manejar y cómo Pirani nos va a ayudar en este ejercicio y facilitar muchísimo estos procesos como tal. Listo, entonces vamos acá. Entonces, la segmentación como tal, en su concepto básicamente y como práctica, lo que busca es que dentro de las organizaciones nosotros podamos perfilar, organizar unos grupos o segmentos específicos de nuestros clientes, de nuestras contrapartes, de nuestros factores de riesgo en general, como productos, jurisdicciones, canales, para lograr que de alguna manera nosotros podamos entender con mayor detalle cuál es ese comportamiento o cuáles son esas características que definen cada grupo y las personas o los factores de riesgos que pertenecen a ese grupo específico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta segmentación? A través de diferentes métodos, pueden ser métodos de clasificación simple sin uso de recursos matemáticos, a través de métodos matemáticos o estadísticos, a través de la inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver algunos de estas técnicas o métodos, nosotros poder clasificar de alguna manera o entregar agrupaciones con ciertas características que me entregue información de esos datos o características, variables que perfilan a un grupo de personas o un grupo de factores de riesgo específico con ciertas similitudes que se parecen en su comportamiento posiblemente transaccional o que se parecen a nivel de su perfil socioeconómico o de los datos personales, demográficos, dependiendo de esas variables que yo determine como variables relevantes para poder hacer mi proceso de segmentación. Entonces, ¿qué me permite? Identificar grupos homogéneos o segmentos homogéneos, pero también a la vez, pues determinar que haya una, digamos, una diferencia significativa entre esos grupos, que es lo que hablamos de la heterogeneidad de los grupos o de los segmentos, para garantizar que realmente tenemos una separación y una clasificación clara y contundente sobre estos grupos que tienen características
homogéneas entre sí y heterogéneas entre ellos, ¿vale? Eso es como básicamente la teoría de esto. Esto es una técnica que se utiliza en muchos contextos, no solamente ni es exclusivo de un tema de AML, sino que es una práctica que se utiliza para poder garantizar y entender mejor posiblemente nuestro negocio, nuestro modelo, con una razón de ser, con un propósito específico. En el caso que hoy nos trae es el tema de la prevención del lavado de activos. Entonces, yo necesito conocer mis clientes, mis factores de riesgos a partir de ciertas características y de ciertos elementos para poder determinar cuáles son esos controles, esas políticas, esas prácticas o esas acciones que debo tomar para poder realmente hacer mi gestión de riesgos en función de esa caracterización. Entonces vamos a ver un poco, después de entender un poco el tema de la segmentación, es esas técnicas, ¿vale? Y por qué las diferentes técnicas, cuándo aplicar una técnica u otra. Básicamente nosotros tenemos como tres técnicas principales, la primera y la más simple, la más sencilla, que en muchos contextos ya no es aplicable o que posiblemente, dependiendo del sector donde esté tu organización, pues ya no va a ser aceptada por un ente regulador, digamos que porque hay ciertos elementos de subjetividad, la selección de la información o de la clasificación de la información puede estar sesgada por, digamos, el criterio de a quien hace la actividad, porque es una actividad básicamente basada en unas reglas muy específicas, determinísticas, que dicen a partir de unas variables. También determino que, por ejemplo, por los volúmenes, las frecuencias, no sé, la ubicación de la persona, el país, la ciudad, sus ingresos, su nivel socioeconómico, yo determino cómo los clasifico. Y esa clasificación generalmente es un proceso manual que me da parte de la generalidad de lo que podría ser desde mi criterio, cuál podría ser esa separación. Esto tiende a tener problemas a veces de precisión, si es volúmenes muy altos de datos, claramente va a ser muy difícil porque es un proceso netamente manual. Entonces, al final, todo, digamos que la aplicabilidad de una técnica u otra va a determinarse a partir de esa necesidad digamos, de esas exigencias a nivel regulatorio y también de una capacidad técnica o no de poderlo ejecutar dentro de mi organización. Entonces, como ejemplo, digámoslo así, este que es basado en basado en reglas, básicamente lo que dice es de establece unos umbrales fijos. Por ejemplo, las personas que tienen ingresos entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesos o $1.000 a $5.000, ¿cierto? Dependiendo de ese tipo de características. O yo determino que es las personas que están ubicadas o que hacen transacciones en países de alto riesgo. Entonces, al final, es una decisión de quien está haciendo la actividad de cómo realmente agrupar a estos factores de riesgo si le puede meter un poco de subjetividad al proceso. Resultados de esto, posiblemente al final sí voy a tener 3, 4 segmentos, los puedo clasificar por su nivel de riesgo posiblemente o por las características que hablamos, se indican ciertas características específicas, pero pues tenemos esas limitantes. Esta es una técnica, en algunos casos cuando tenemos, no sé, más que todo como los factores de riesgos como productos o jurisdicciones, si no son muchas o algo, puede llegar a ser, pero todo depende del contexto de la organización, de la industria y de la regulación que tenga. Normalmente en el sector financiero, o sea, asegurador, en las, digamos que son las más reguladas o las más controladas, este tipo de segmentación no está avalada o no está permitida. Listo, la segunda técnica son los modelos estadísticos. Esta es una de las más usadas, las más, digamos, aprobadas y reconocidas por los entes de control, en donde ya la clasificación o la segmentación como tal de nuestros factores de riesgos es a partir de modelos estadísticos que a partir de, no sé, técnicas como el CAMINS, como el bietápico, como el de BESCAM o algunas otras técnicas que nos permiten que a partir de modelamiento estadístico, donde se utilizan cálculos matemáticos o estadísticos como las distancias euclidianas, como el análisis de componentes principales o algunos otros mecanismos estadísticos, me permite generar una segmentación en función también de unas variables también seleccionadas por el negocio a partir de ese conocimiento de negocio, pero que ya la clasificación y el uso de estas variables no va a estar determinado por un criterio humano o una persona, sino que es a partir ya realmente de ese comportamiento y de ese entendimiento de estas variables en
los patrones que estas mismas pueden generar, los modelos estadísticos generan un resultado mucho más confiable, mucho más preciso y que obviamente no tiene la subjetividad o la intervención humana en donde se puede generar ese tipo pues, de elementos donde no se genera algún tipo de incertidumbre si la segmentación sí tuvo o no tuvo un buen resultado. Entonces, en comparación del anterior, pues es un proceso que obviamente ya no va a ser manual, que va a ser a través de modelos matemáticos, donde ya se admiten volúmenes de datos muchísimo más amplios, por ser un proceso que generalmente pues es ejecutado en herramientas tecnológicas o a través de sistemas o librerías estadísticas que claramente pueden, digamos, trabajar y procesar volúmenes intensivos de datos, que es lo más típico dentro de las organizaciones, por ejemplo, en el sector financiero, el asegurador o sectores o empresas, organizaciones muy grandes en donde sus volúmenes de datos están superiores al orden del millón de registros o algunos otros tipos de, de clientes que superan con creces ese umbral, entonces claramente es necesario utilizar este tipo de herramientas. Aquí básicamente el sistema lo que hace es que identifica patrones a partir de esos análisis matemáticos y estadísticos y define o establece cuál puede ser la mejor distribución según esas variables que yo acabo de determinar, ¿vale? Y la tercera técnica, que es una que viene mucho en tendencia, que estamos empezando a utilizar, pero que no está 100% pues como adoptada por las organizaciones, pues es el uso de, digamos que ya de reglas, de algoritmos más elaborados a partir de inteligencia artificial, a partir de machine learning, a través de otros modelos muchísimo más avanzados que me permiten optimizar muchísimo el resultado de la evaluación de la segmentación y tiene mayor nivel de precisión. Además, tiene un grado de ¿cómo se llama esto? De adelantarse, o sea, no solamente analiza lo que hoy es el contexto y entrega una regresión a partir de eso, que es los modelos estadísticos que vimos anteriormente, sino que este puede proyectar realmente o predecir qué puede llegar a pasar o identificar algunos otros patrones que no son evidentes para los modelos estadísticos que hablamos anteriormente. Entonces, estos modelos utilizan mucho más el tema o el contexto más de predicción, de posiblemente hoy el patrón no se está identificando claramente, pero yo puedo predecir un cambio en el comportamiento futuro y puedo determinar de manera más proactiva qué puede estar pasando, qué podría llegar a pasar con esos factores de riesgo en el futuro. Entonces, esa es como la diferencia entre este y el otro. Los dos utilizan mecanismos también estadísticos claramente, porque al final Machine Learning, inteligencia artificial también están, digamos que se nutren de todas estas técnicas estadísticas o matemáticas para poder generar al final también un resultado. Lo que pasa es que estos modelos son mucho más avanzados, son no supervisados y son modelos que permiten aprender y estarse reentrenando para mejorar, digamos, ese resultado y poder entregar proyecciones futuras, ¿vale? Esas son las tres técnicas principales, digamos, o clasificaciones de técnicas, porque dentro de ellas, como hemos ido viendo en la presentación, en cada una de ellas hay algunos métodos o algunos modelos ya establecidos, ya aprobados, posiblemente hasta en otros contextos diferentes de AML y que ahorita se vienen incorporando para poder apoyar y mejorar, obviamente, ese resultado que podemos obtener de la segmentación. Al final, cualquiera de estos métodos cumple el objetivo que hablamos al principio, identificar unos patrones de similitudes entre nuestros factores de riesgos y suficientemente heterogéneos entre ellos para poder determinar que hay características claras que definen un grupo de clientes o de contrapartes o de productos o de jurisdicciones, dependiendo del alcance de lo que sea nuestro programa de prevención del lavado de activos y los factores de riesgo sobre los cuales quiero hacer ese análisis o ese entendimiento dentro de mi organización. Aquí hay algo muy importante y es que al final todos los métodos anteriores tienen un elemento clave como tal y es que uno, pues tienen que estar definidos según el propósito y el contexto donde se van a aplicar, ¿cierto? Siempre lo debo valorar y entender muy bien en dónde es que voy a aplicar el caso de uso en donde se va a aplicar para poder hacer la mejor selección. Dos, tienen el propósito claramente de poder hacer esa separación que estábamos diciendo y esa clasificación. Y tres, pues también es que los tres están determinados al final
por unas variables, unos criterios de riesgo que debe definir el negocio. Entonces, ahorita vamos a hablar de esos criterios de riesgos que son muy importantes porque son la base principal para poder que los resultados de esas técnicas tengan sentido y que realmente logren entregar el resultado que yo espero para dar respuesta a mi necesidad, al problema sobre el cual estoy trabajando. Recuerden que al final todos esos modelos, por lo menos el estadístico o el machine learning, se basan en un concepto de la minería de datos, el procesamiento de información, la analítica de datos, que siempre tienen que estar, digamos, como definidos o establecidos bajo un contexto del problema que quiero resolver. En este caso, es identificar esas agrupaciones que determinan esos niveles de riesgo o esas características que me van a dar indicios de cómo operar, de cómo trabajar y de cómo gestionar los riesgos dependiendo de cada uno de esos segmentos que estamos encontrando dentro de nuestro proceso de segmentación. Ahora, dentro de qué es los beneficios, digamos que eso es la aplicabilidad de esto, pero ¿qué obtengo después de hacer todo ese proceso? Que en muchas ocasiones puede ser para algunas empresas complejo porque no tienen el conocimiento dentro de la organización, les toca contratar consultores externos o si tienen el personal interno, pues también es un esfuerzo y un trabajo bastante arduo poder implementar esto. Esto tiene, digamos, muchísimo trabajo, por ejemplo, porque al final todo esto lo que usa es la información que tú ya tienes en la organización, la calidad de la información que tú tengas, la cantidad de información que tengas, la forma, la estructuración que la tengas, si las tienes distribuidas, si tienes una base de datos ya homologada y estructurada. Todo ese contexto al final es un esfuerzo enorme dentro de las organizaciones y por eso es importante, perdón, saber cuál es el valor y el beneficio que voy a obtener de todo este esfuerzo y la inversión que hacen las organizaciones para poder aplicar este tipo de técnicas. Entonces, una de esas es la optimización del monitoreo y la reducción de los falsos positivos. Entonces, esto no solamente es para saber, tengo un grupo 1, tengo un grupo 2, tengo un grupo 3, sino que al tener esa caracterización por grupos o por segmentos, pues yo voy a poder lograr mejorar la determinación o el diseño de las reglas que yo quiero implementar para el monitoreo transaccional. Al conocer con más detalle cada uno de esos segmentos, entender la dinámica de ese segmento específico, yo podría llegar a construir alertas específicas por segmento, que es mucho más preciso y es mucho más focalizado que colocar una regla general. Si no tengo la segmentación, yo finalmente establezco posiblemente una regla de monitoreo, una condición de identificación de alguna alerta sospechosa o inusual de mis factores de riesgo, pensando en una regla genérica, por ejemplo, topes de ingresos o topes transaccionales mensuales o volúmenes promedios mensuales. Entonces, al final, eso podría aplicar para cualquier persona, cualquier cliente o cualquier organización de mis clientes o contrapartes. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente yo dentro de mi organización, pues posiblemente tengo clientes que son empresas, ¿cierto? O son clientes jurídicos o clientes naturales, que al final no puedo aplicar la misma regla porque no va a ser consistente. Yo no puedo no puedo suponer que una alerta inusual de volúmenes transaccionales que le aplico con unos topes determinados a una organización es lo mismo que aplicárselo a una persona natural o aplicarle a una persona natural que tiene bajos ingresos digamos, un tope específico para a una persona que tiene altos ingresos o que tiene activos o que tiene inversiones o cosas así, colocarle la misma regla, claramente vamos a tener un montón de falsos positivos, porque posiblemente si la ponemos muy baja, pues lo que vamos a encontrar es que todas las empresas o todas las personas que tengan ingresos muy altos, pues casi que todas van a cubrir o cumplir esa regla y pues se van a alertar y es un esfuerzo enorme que tienen que hacer las áreas de cumplimiento o los analistas que se encargan de hacer esta gestión para poder resolver y poder darle, digamos, diagnóstico a cada una de las alertas que se generan, lo cual hace muy ineficiente todo el programa, la gestión y el control que se hace sobre las partes. ¿Qué es lo que hace entonces la segmentación? Vení, yo quiero conocer este grupo, lo quiero entender que tienen un comportamiento similar y que yo a ese grupo específico, a ese segmento específico, sí le puedo aplicar reglas similares. ¿Por qué? Porque están determinados por esas características
de riesgo que me determinan a mí si puede o no haber algún tipo de operación sospechosa en ese grupo específico. Y así poder segmentar y poder diseñar mucho mejor el sistema de monitoreo que yo pueda generar dentro de mis clientes y contrapartes. Entonces, ahí está uno de los principales beneficios. También tenemos el tema de la priorización de alertas de mayor impacto. Claramente, si yo empiezo, yo tengo claro los segmentos sobre los cuales está distribuido mis clientes, mis contrapartes, mis productos, mis transacciones, también puedo determinar el nivel de riesgo que cada segmento de esos tiene, ¿cierto? ¿A partir de qué? Recuerden que ahorita vamos a profundizar un poquito, pero para poder hacer una segmentación yo tengo que determinar unos criterios de riesgo. Esos criterios de riesgo al final son las variables que yo utilizo como entrada a mi modelo matemático, estadístico, de machine learning o de clasificación manual. Esos elementos de riesgo al final van a ser la caracterización de cada uno de esos segmentos. Entonces, al poder ver esa información ya clara y consolidada por segmento, yo puedo determinar, según el conocimiento de negocio, la expertise del negocio que yo tengo, cuál de esos segmentos puede tener un mayor o menor riesgo. Al poder determinar eso, yo podría llegar a decir, listo, yo ya generé mi monitoreo, se me generaron muchas alertas o un par de alertas, dependiendo de cómo se hayan configurado, y ahorita debo gestionarlas. Que digamos que dentro de las buenas prácticas es que la gestión de esas alertas que se generan deben tratar de hacerse lo más cercano al momento de la identificación de la anomalía o digamos, del alertamiento que se generó para poder tener una, digamos, una posición un poco más reactiva y más rápida para poder tratar de hacer la identificación y el reporte de estas operaciones sospechosas dentro de mi contexto de mi organización. Entre más cercano esté, más posibilidades tengo de identificar realmente lo que está pasando, menos, digamos, ocultamiento del dinero lo puedo estar encontrando en una etapa temprana en las fases pues, de lavado de activos, ¿cierto? Entonces quisiera poder tener una gestión mucho más rápida sobre, claro, los segmentos de mayor riesgo donde más probabilidad tengo de que se pueda estar generando este tipo de incidentes. Entonces, al tener clasificados cada uno de mis segmentos con un nivel de riesgo, pues yo puedo hacer dentro de la priorización o dentro de la gestión que se está haciendo, aquellas que puedan estarle apuntando a un segmento de mayor riesgo. La personalización de controles y umbrales. Entonces aquí ya vamos al siguiente paso y es, ya hicimos una identificación, ¿cierto? A partir de cómo nosotros lográbamos mejorar nuestras alertas y la definición de esas alertas. Siguiendo con eso, entonces ya también tenemos una forma de priorizar las alertas para su gestión y finalmente es los accionables, los controles o los bloqueos que yo debo poner dentro de mi organización a partir de esas políticas que defina de cómo actuar dependiendo del tipo de alerta, dependiendo del tipo de contraparte, dependiendo del tipo de segmento que se está alertando en ese momento. Entonces, a partir de eso yo puedo decir, para las personas que están en el segmento tal o que tienen alertas con estas características para el segmento tal, voy a tomar las siguientes decisiones. Voy a bloquear la vinculación o voy a bloquear la transacción o voy a generar un análisis en una instancia superior o voy a hacer un reporte de operación sospechosa. Ya cada organización establece digamos, esos controles o esas políticas que aplicará dependiendo de el tipo de segmento y la caracterización que este mismo nos da. Entonces, al final también nos ayuda a poder diseñar realmente esos controles que voy a determinar dentro de nuestros programas de prevención de lavado de activos. Listo. Y finalmente, y no menos importante, pues está el tema de cumplimiento normativo. Claramente, pues ya los reguladores exigen este tipo de prácticas para que realmente se garantice y se haga más eficiente el proceso de implementación de todo el monitoreo, de la vía de diligencia y del tratamiento que se le debe dar a los factores de riesgo dentro de nuestras organizaciones. Esto ya casi que hay para sectores sectores y países donde ya es una exigencia, no es una opción, en algunos otros sí todavía se tiene como alternativa, pero pues en la medida en que esto va evolucionando, cada vez se va a ser más necesario que dentro de sus procesos sí tengan esto para lograr el éxito que se espera de estos programas de prevención de lavado de activos. Listo, entonces aquí ya vamos a ir como un poco a la parte práctica, Nico. No sé si de pronto hay preguntitas, acá hacemos un stop
momentito y vamos mirando. De una, sí, hay un par de preguntas, entonces como para ir resolviéndola. Creo Ujú. que el orden como correcto sería responder esta de un asistente anónimo que nos dice si podríamos hacer como una breve explicación sobre en qué consiste un sistema de AML, como para pasar ya después a lo más técnico. Listo, bueno, entonces, cuando hablamos del sistema de AML o los programas de prevención de lavado de activos, básicamente lo que nos están solicitando dentro de las organizaciones y los entes reguladores es que dentro de la organización nos preparemos, ¿cierto? Y establezcamos políticas y lineamientos de cómo nosotros, como una empresa privada, pública, podemos nosotros abordar el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo, y nosotros debemos determinar cómo nosotros vamos a evitar que nuestro negocio sea usado para ese fin como tal. Nosotros como, digamos, empresa debemos ser responsables también porque al final el uso de nuestro negocio como parte de este delito nos hace de alguna manera partícipes del delito. Posiblemente no conscientes en muchas ocasiones, pero pues al final, si nosotros no buscamos cómo identificarlo y cómo demostrar que tenemos los controles para evitarlo, nos convertimos en parte del delito, que es lo que se llama como el riesgo de contagio, entonces hay que tratar de evitarlo. ¿Qué hacen entonces las organizaciones? A partir de prácticas, regulaciones y estándares que ya están internacionalmente avalados y determinados, pues debemos, así como cualquier sistema de gestión que implementamos dentro de nuestras organizaciones, establecer unas políticas, unos procesos, unos procedimientos y aplicar técnicas y controles que nos permitan mitigar el riesgo asociado, en este caso, o el riesgo que estamos tratando digamos, de mitigar, que es el riesgo del lavado de activos o el uso de nuestro negocio para ser parte de este tipo de delitos. Dentro de digamos, de estos procesos, al final tenemos que utilizar algunas prácticas que ya están establecidas. Entre esas nos dicen, ve, tenés que conocer tus clientes, tenés que conocer tus contrapartes, que es lo que llamamos como el know your customer, que básicamente es conoce tu cliente desde que arrancas el proceso de vinculación, pero además de eso tenés que hacerle un monitoreo y estar viendo porque esos clientes pueden cambiar cuando lo vinculaste es una persona y después es otra o puede estar involucrada en cosas que no al principio, entonces tienes que hacer un monitoreo, tienes que hacer un control y tienes que reportar si identificas algún tipo de anomalía en el comportamiento o que esté afiliado a un comportamiento, a un patrón o una tipología que está asociada a este tipo de delitos. Entonces ahí es donde todas estas técnicas y estas prácticas comienzan a jugar un papel muy importante dentro de ese programa de prevención del lavado de activos. Es complejo explicarlo en 3 segundos todo lo que es un programa de prevención del lavado de activos, pero es como para que tengamos una idea. Creo que de pronto eso responde un poco la pregunta del participante. Yo creo que sí, Olga, estuvo bastante completo. Vamos con Ujú, la pregunta de Lourdes, nos dice sobre la primera técnica de segmentación. ¿Dónde es ujú. más recomendable utilizarla? Y si sus resultados tienen algún inconveniente ético, técnico o de independencia. Bueno, entonces, como les digo, cada vez es menos aceptado por los entes reguladores bueno, porque existe mucha subjetividad en muchos de los procesos que aquí se generan, porque no solamente pues estás seleccionando las variables que hacen, eso hace parte de todos, sino que además estás estableciendo cuáles son los umbrales. Entonces tú llegas y dices, no, es que yo creo que un segmento es los que ganan entre 1 y 2 millones. ¿Eso quién lo decidió? Tú, ¿cierto? Posiblemente con un conocimiento experto del negocio, pero eso no necesariamente esté afiliado realmente a la tipología del riesgo, al análisis que estás realmente tratando de hacer y se puede generar, digamos que, cierta inexactitud en el resultado. Entonces, por eso es que no es muy avalado. ¿Cuándo de pronto puede pasar? Ve, no tenés muchos registros, a veces pasan los factores de riesgo como, no sé, el factor de riesgo de productos. No, es que yo nomás tengo un par de productos, 3, 4 productos. Entonces, posiblemente tú sí puedas decir, vení, es que aquí yo puedo hacer algo manual porque es mucho más sencillo, es más evidente, es más fácil de identificar y puedo clasificarlo en uno o dos segmentos y pare de contar. Pero cuando eso comienza a ser ya mucho más complejo, cuando mi negocio es mucho más grande, definitivamente no es aceptado y como pregunta la usuaria, puede llegar a afectar realmente la consistencia de la aplicación de estos tipos de modelos y no hay forma de sustentarlo. Va a ser difícil porque la sustentación va a ser muy perceptiva,
¿cierto? Como muy genérica, como es lo que yo veo o de la experiencia como tal. Entonces, al final, creo que es uno de los métodos menos usados y que pueden generar muchos más problemas dentro de la sustentación en una auditoría, pues, ante un ente regular. Súper. Listo, Olga. Y tenemos una última pregunta que creo que va más como para la parte práctica que ya nos va a estar enseñando, porque acá un Ujú. asistente nos dice, en este caso, qué versión del software utiliza Pirani, pero creo que la pregunta sería como que, ¿qué sistema de gestión vamos a estar viendo ahora? Exacto, listo. Entonces vamos a estar viendo el sistema de gestión de AML. Este específicamente está en un plan que para nosotros, pues, o por lo menos la parte de segmentación, es un plan que nosotros llamamos como AML Plus, porque tiene todo el manejo y el ciclo o el control de la parte de estos modelos estadísticos, del scoring de riesgos, del monitoreo transaccional. Entonces, digamos que es un módulo complementario al sistema de matrices de AML que tenemos en Piran. Para aquellos que de pronto no tienen una versión paga, pues posiblemente tengan la versión gratuita o vean nuestro demo y ahí vean el módulo de AML. No van a poder encontrar el módulo de segmentación que hoy vamos a trabajar ni en el monitoreo transaccional porque ese sí solamente está para los planes pagos y está en este módulo que les digo que es como un add-on que se llama AML Plus. Ahorita ya lo vamos a mirar, vamos a conocer un poquitico y si pues están interesados y quieren profundizar claramente sobre este módulo, pues Nico ya por ahí nos ha entregado algunos enlaces, ahorita nos entrega los enlacecitos para que hablemos con un comercial y nos hagan una demo completa, porque este sí, por su naturaleza y su complejidad, requiere del apoyo de un comercial o de alguien de la empresa para hacerles el demo. ¿Listo? Ahí les dejo el link. Bueno, listo, Nico. Entonces, terminamos en preguntas y arrancamos. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí yo traté como de determinar o caracterizar algunas fases específicas de cómo hacer este ejercicio. ¿Listo? Puede ser mucho más detallado, ya en la práctica hay algunas actividades. Aquí pues digamos que por lo corto del tiempo voy a tratar de utilizar las fases más importantes y que nos da idea de cómo funciona realmente ese proceso de segmentación y cómo lo integramos con el tema de monitoreo transaccional, que es una de las cosas más importantes y donde mayor impacto tiene poder utilizar este tipo de prácticas dentro de nuestros programas de prevención de lavado de activos. Entonces, la fase 1, lo mencionábamos, está la selección de criterios para la segmentación. Listo. ¿Qué son esos criterios de selección? Yo les decía, pues son aquellas variables dentro de mi organización que pueden ser variables socioeconómicas, demográficas, de comportamiento transaccional, bueno, todo lo que yo tenga de información sobre mi cliente, mi contraparte o mis factores de riesgo adicionales, en donde yo pueda determinar de alguna manera que existe un vínculo, una relación en el, digamos, como entre esas variables y la posibilidad o el riesgo de que se me materialice algún tipo de riesgo de lavado de activos. ¿Cómo determino eso? Bueno, entonces aquí voy a colocar como 3 tips importantes o temas a tener en cuenta a la hora de estar seleccionando. Entonces tengo que tener evidenciar la relevancia que esa variable tiene en el impacto de la probabilidad de que se pueda materializar una actividad sospechosa. ¿Listo? Que era lo primero que les decía. ¿Cómo hago para saber? Pues con un conocimiento hay que conocer un poco las tipologías del riesgo, entender cuáles son los tipos del riesgo, entender cómo operan y cómo trabajan esas empresas o personas que están dedicadas al delito de lavado de activos y a partir de eso, entonces yo empiezo a decir, bueno, variables económicas, claramente, porque el lavado de activos al final es plata en movimiento entre cuentas, entre diferentes orígenes y diferentes destinos, pues al final sí debo tener en cuenta esas variables porque obviamente ahí es donde más se identifica. Pero la caracterización demográfica tiene algún tipo de afectación. Probablemente sí, ¿cierto? Porque si yo estoy hablando de un país de alto riesgo, que puede ser el origen o el destino de una transacción o de un movimiento de dinero, pues entonces también la parte demográfica puede ser relevante porque tiene sentido que si yo ya clasificado y los entes y las organizaciones internacionales tienen una clasificación de estos países como países de alto riesgo, muy seguramente dentro de mi organización yo tengo que contemplar ese conocimiento para poder seleccionar las variables. O hay variables que son muy propias de negocio. Ustedes dicen, no, es que realmente dentro de mi organización, por el tipo de modelo, el tema de los ingresos o el tema del género o el tema de la edad puede llegar a ser un factor
que me dé mayor probabilidad o menor probabilidad de que esto ocurra. ¿Eso de qué va a depender? Ustedes me dicen, siempre voy a tener el sexo, siempre voy a tener, no sé, la edad. Yo creo que hay que analizar el negocio, el contexto de la organización, los productos que oferta, las personas hacia dónde va dirigido y cuáles, digamos, que es como el comportamiento típico de ese tipo digamos, de nicho de mercado que tiene el negocio para poder determinar si eso sí puede o no dar indicios de mayor o menor riesgo. Eso se debe determinar a partir de ese conocimiento de negocio. Disponibilidad. Ese es otro punto muy importante. Pero yo les decía, hay que hacer un esfuerzo grande en poder saber cuáles son los datos que tengo, caracterizar mis datos, saber cuáles son las fuentes de datos, entender si tengo o no tengo ese dato. Dentro de las organizaciones, lo más típico, cuando están arrancando sobre un proceso de segmentación o cuando están incorporando este tipo de técnicas, generalmente la calidad de los datos o la cantidad de datos que tienen disponibles no es de muy buena calidad, no es muy bueno, no es abundante y puede hacer que estos procesos sean un poco deficientes. Por eso yo debo decir que entonces no voy a hacer segmentación, no. Posiblemente siempre es la oportunidad para hacerlo y a partir de esa misma segmentación encontramos muchísimos insights que nos pueden hablar de la calidad y el estatus en que tenemos en ese momento los datos. Cuando tú estás haciendo la selección de esos criterios, tú dices, es que yo necesito las edades de las personas. Voy y miro y en la información de, por ejemplo, el registro de vinculación o en las bases de datos que yo tengo de mis clientes, nunca se ha tomado la edad. Y yo lo identifiqué como una variable relevante. ¿Qué debo hacer? Posiblemente en ese momento haga una primera versión de mi modelo de segmentación con lo que en ese momento tenga, pero claramente voy a empezar a hacer la mejora continua. Los modelos de segmentación tienen esa característica. No se hacen una sola vez en la vida y se sostienen, no, son variables, siempre están prestos a ser mejorados como cualquier sistema de gestión. Siempre debo hacer mejora continua y evolución en la medida en que aprendo más, en la medida en que voy haciendo mi proceso de estar analizando, monitoreando y revisando la efectividad y la eficacia de mi sistema de gestión como tal. Entonces, posiblemente en ese momento te des cuenta que tienes una variable relevante que no está siendo recolectada por el negocio y tienes que ir a pedirle al negocio esa información. Es necesario para poder completar tus modelos. Entonces, analizar la disponibilidad también es muy importante para poderla seleccionar en esa etapa y la discriminación, es decir, si esa variable sí puede en realidad diferenciar o hacer que haya una separación entre segmentos. Es que resulta que yo vendo un producto que solamente compran mujeres y escogí la variable sexo. ¿Tendrá sentido? Posiblemente no. ¿Vale? Pues porque al final, pues yo necesito una variable que sí determine características. Ahí estoy poniendo un caso muy random, pero pues esa es la realidad de las variables. Hay variables que por el tipo de clientes que yo tengo puede que no haya una diferenciación mayor. Entonces, no la metan al modelo porque posiblemente eso pues complejiza la recolección de los datos, complejiza todo el flujo y pues no entrega valor, ni quita ni pone al modelo, entonces pues al final tampoco se trata de eso. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, vamos a ir mirando para que ustedes lo vayan viendo en el módulo de Pirani, cómo se ve esa parte. ¿Listo? Entonces, voy a compartir acá. Aquí estoy en el módulo de segmentación. Entonces, como les decía, aquí en Pirani, este módulo específico lo tenemos solamente para los planes pago que tienen AML Plus. Miren que está dentro del módulo, el contexto de AML, pero aquí, si ustedes ven, vemos muchos más módulos que los que habitualmente están disponibles, posiblemente en la versión gratuita o en la versión paga solamente de AML básico. Listo, este es el módulo de segmentación y aquí, básicamente, yo les voy a mostrar aquí un poquito. Cuando yo quiero crear una segmentación, yo caracterizo cierta información. Entonces, por ejemplo, le doy un nombre a esa segmentación, digo qué factor de riesgo quiero segmentar, si es clientes, contrapartes, si es jurisdicciones, productos, etcétera. Si voy a filtrar o voy a tener en cuenta solamente los datos de clientes o contrapartes activos, ¿cierto? Yo puedo tener el historial de clientes que ya no son mis clientes, pero que posiblemente me den información de comportamientos pasados que me puedan servir de referencia. O hay otros que dicen, no, me quiero enfocar en los que son activos y solamente segmento esa información y posiblemente una primera separación de esto, que es como un subgrupo de clientes que es muy importante tener porque tienen caracterizaciones totalmente diferentes, que es si son natural o jurídico, ¿vale? Si son empresas o personas normalitas con las que hago contratación. Y después de eso, yo ya tengo entonces
los modelos sobre los cuales quiero trabajar. Entonces decíamos que lo primero que debemos hacer es poder seleccionar esas variables o esas características de relevancia. Entonces aquí, cuando ingresamos al módulo de segmentación, un momentico que este módulo tiene bastante información, yo voy a tener toda la lista de datos. ¿De dónde vienen esos datos? Básicamente, como ustedes ya deben tener dentro de sus core de negocio, la información posiblemente en las bases de datos cuando hacen los formularios de debida diligencia o de Know Your Customer, tienen esos datos en una base de datos, la parte transaccional tienen otro. Ustedes van a tener que integrar toda esa información y la van a tener que integrar con Pirani, ¿vale? A través de cargas masivas, a través de APIs, podemos traer esta información y vincularla acá. Cuando esa información se recoge por Pirani, nosotros acá tenemos la posibilidad de ver todas las variables o los campos de información que tengo disponible para ese factor de riesgo. El país, la ciudad, los ingresos, el volumen y la frecuencia transaccional, la ocupación, la actividad económica, la edad, el sexo, toda esa información. Entonces yo aquí establezco cuáles son esas variables. Miren que acá Pirani también nos mide si yo tengo o no poblada esa variable, qué buena, si realmente tengo suficiente información o no. Hay variables, por ejemplo, miren esta, que solamente está al 57%, puede ser una deficiencia en el origen de datos y hay que mejorarlo. Entonces, Pirani también nos empieza a dar indicios de dónde tenemos que aumentar la precisión de los datos para que el resultado del modelo sea mucho mejor. Vale, entonces aquí es donde hacemos esa selección. Claramente acá hay un proceso previo de entendimiento, análisis y que ustedes puedan seleccionarlas, pero Pirani ya tiene la forma de que ustedes puedan establecer y organizarlas. Estas las pueden modificar cuando quieran, alterar, trabajar, estar moviendo su modelo para buscar el modelo más adecuado que realmente explique los clientes, los contrapartes o los factores de riesgo sobre los cuales ustedes están trabajando. La selección es muy simple, se van adicionando y yo puedo calcular el nivel de poblamiento para ver qué tan buena está o no está, que es lo que hablábamos de esa segunda etapa, que era la disponibilidad de la información. Si está disponible para yo poderla usar y poderla manejar, la disponibilidad puede ser parcial o definitivamente nula. ¿Listo? Bueno, ahí vamos entonces con esa partecita. Vamos a volver acá a la presentación y lo que vamos a ver es que aquí, por ejemplo, en este caso, del caso que estamos viendo, yo dije, listo, vamos a seleccionar esos criterios. Me voy a ir con ingresos y activos, ¿cierto? Porque que es la información relacionada con lo que declara el cliente o la contraparte a la hora de la vinculación. Volumen y frecuencia transaccional. Esto ya no me habla de un valor declarado por el cliente, ¿cierto? Porque recuerden que la información de vinculación es yo como persona natural, voy y me registro y digo, yo puedo decir verdad o puedo decir mentira. Listo, entonces estos datos a veces pueden tener cierta variabilidad y eso pues uno tiene que jugar con esos, teniendo en cuenta que eso puede estar mal, ¿cierto? Volumen y frecuencia transaccional ya no es un dato que pueda amañar un cliente o una contraparte porque al final son datos de los movimientos reales que ese cliente hace sobre nuestro negocio. Esa información también la extraemos, ahí hay mucho más precisión, por eso esta variable es súper importante tenerlas en cuenta porque esto habla más del comportamiento del cliente y hay mucho más verídico que otras variables que tengamos de perfil del cliente. Actividad económica y ocupación, posiblemente también porque a veces hay una vinculación directa entre el riesgo y la industria y la profesión que una persona puede llegar a tener. Hay industrias mucho más riesgosas que otras porque se prestan más para el lavado de activos, entonces es una variable común que se utiliza en este tipo de procesos y canal y medios de vinculación, que esto al final también me puede hablar que algunas personas prefieren ciertos canales porque tienen menos controles, por ejemplo, un canal virtual donde el Know Your Customer o el proceso de vinculación es más light o posiblemente tenga todos los controles, entonces posiblemente estas personas busquen este tipo de canales de vinculación que uno presencial y lo mismo para el tema de transacciones o los canales o los medios sobre los cuales transan. Entonces, por eso muchas veces también se tienen en consideración para poder evaluar ese nivel de riesgo. ¿Qué otras? Acá les estoy dando un ejemplo específico de un caso muy puntual. Hay otras y van a estar muy enfocadas al negocio que ustedes tengan, ¿vale? Listo. Ya después de que yo selecciono eso, pues yo debo definir si esos datos, pues, bueno, ¿de dónde los voy a extraer? ¿Dónde van a salir? ¿Dónde están? ¿Están disponibles? ¿No están disponibles? ¿Son relevantes? ¿No son relevantes? Volvemos a los mismos y yo digo, bueno, ¿de dónde saco los ingresos activos y pasivos? Ah, posiblemente el registro contable o el KYC,
de los clientes, ¿cierto? El volumen y frecuencia transaccional, del core bancario, donde está toda la información del log de movimientos que hace el cliente, la contraparte, la actividad económica. Puedo sacar también cosas de Cámara de Comercio, formularios de vinculación, de qué fuentes. Muchas veces está súper distribuido, en otras organizaciones han sido más juiciosos y han ido centralizando la información de sus clientes. Entonces yo sí tengo que hacer una identificación de esos orígenes, porque eso me puede implicar a mí un esfuerzo adicional para poder luego implementar estos modelos. Y esto es un esfuerzo que si el negocio tiene que sentarse antes de siquiera poder llevar esto a un sistema o a una aplicación como Pirani para poder empezar su proceso de segmentación. Y aquí uno puede encontrar muchos hallazgos. Acá les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el 99.99% de los clientes no reporta la ocupación. Hay que mirar, ¿será que es que no lo reporto? ¿Será que no lo estamos guardando bien? ¿O será que es que no estamos buscando la base de datos correcta para donde está esa información? Pronto está en otra base de datos y no en la base de datos que pienso. Entonces, este tipo de hallazgos son súper importantes antes de empezar el proceso de segmentación para tomar decisiones de si continuar o no con el proceso de segmentación y dejar esto para una etapa siguiente, o hacer la corrección, mejorar la calidad de los datos o hacer la búsqueda realmente del origen que pronto no lo he identificado dentro de mi organización para que eso se pueda incluir, ¿cierto? Porque miren que ocupación es una de las variables que yo he establecido como variables o criterios de riesgo. ¿Listo? De ahí vamos a ver entonces la selección de técnicas de modelado. Listo, yo acá les hablé de las que estamos hablando ahorita, reglas heurísticas, estadísticas, machine learning. Pirani, entonces acá me voy a venir a Pirani, tiene dos modelos disponibles. Los dos son modelos estadísticos. Están, o sea, en la segunda categoría. Son Bietápico y Camins, ¿vale? En eso, entonces, aquí yo voy a saltarme un poquito. Esto es preparación de datos, que también se le ayuda a la organización con eso. Y aquí es que ustedes seleccionan el tipo de modelo sobre el cual quieren trabajar. Esto me permite poder probar más de un modelo y ver cuál se adapta mejor a mi organización y a los datos que tengo seleccionados para poder hacer mi proceso de modelamiento estadístico. ¿Listo? Volvamos acá entonces a la presentación. Solo seleccionamos. Entonces, ¿cuáles son criterios para seleccionarlos? Entonces, acá nos decía un poco el tema. Venga, nosotros decimos que la parte de estadística, que será la que podamos escoger en Pirani, porque en Pirani no tenemos la parte manual y todavía no tenemos la parte de Machine Learning, vamos a seleccionar, ya sabemos que estadística, identificamos segmentos basados en la dispersión de los datos y sus predicciones, o sea que tenemos que tener una calidad de datos muy importante, muy buena, para poder utilizar esos patrones que nos dan los datos y poder encontrar un resultado. Y aquí se hace con lo que yo les decía, cuando yo tengo muchas variables, cuando yo tengo muchos datos, mis volúmenes de datos son muy grandes para poder analizar los patrones, pues realmente yo necesito empezar a aplicar este tipo de técnicas. Ahora, Bietápico Camins, eso va a depender también del tipo, la tipología de la información que yo tenga, que si los volúmenes son muy grandes, posiblemente es más eficiente el Bietápico que el Camins, que los resultados, yo hago la prueba, puede ser una prueba y error, yo lo puedo hacer y al final veo que la distribución de los segmentos es mucho más consistente para un Bietápico que para un Camins. Entonces voy jugando como con esas criterios para poder seleccionar cuál es el que explica mucho mejor. Aquí hay otras técnicas estadísticas que pueden también usarse para valorar el nivel de precisión o el resultado de una segmentación, que son las pruebas de robustez. Eso también lo podrían llegar a ser como un criterio adicional para fortalecer la decisión que ustedes tomen del mejor modelo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir acá. Entonces aquí ya, ¿qué es lo que va a ocurrir? Resulta que entonces yo, ya cuando he seleccionado todas mis variables, he hecho un procesamiento inicial de los datos porque hay que hacer una limpieza de datos, unas transformaciones para que los datos sean adaptables y compatibles con los modelos de estadísticos, yo ya voy a venir acá y voy a calcular la ejecución de mi modelo de segmentación. En este caso yo ya me adelanté porque estos son procesos que toman un tiempo importante para la ejecución, porque ellos tienen que hacer mucho procesamiento. Eso puede tomar, dependiendo del volumen de datos, entre 10 minutos a 1 hora, hora y media, ¿cierto? Dependiendo del volumen de datos. En general está más o menos alrededor de los 10, de los 20 minutos la ejecución de un modelo de segmentación. Entonces miren que este modelo de segmentación me dice que yo tengo 2 segmentos y unos outliers, que los outliers también hace parte de los procesos. Ahí son unos datos atípicos que de pronto si los dejo para poder hacer el proceso de segmentación me pueden generar algún tipo de
digamos, de información errada dentro de la distribución. ¿Por qué? Porque son datos demasiado fuera de la base general. Entonces, generalmente se hace un proceso de outliers y después se hace el proceso de segmentación. En este caso me dieron 2 segmentos con una distribución más o menos similar. Quiere decir que casi que todos mis clientes o contrapartes están divididos en 2 grupos principales y con unas características específicas. ¿Dónde queda determinadas esas características? Entonces ustedes aquí en Pirani pueden descargar este documento que es el informe de caracterización de los segmentos. Aquí dice todas las características que usted utilizó como base para poder hacer su proceso de segmentación. Si lo hizo sobre los clientes, si eran tipo persona jurídico, qué métodos utilizó, el codo más Jamins, le dieron, bueno, en este caso este es otro ejemplo diferente al que les mostré ahorita, pero este dio 4 segmentos, la fecha de ejecución, bueno, las variables que seleccionamos, listo, para poder hacer nuestra evaluación. Y aquí, pues la distribución de los segmentos con el porcentaje de participación de cada segmento en la totalidad de mi grupo, que en este caso son clientes de tipo jurídico. Y aquí entonces yo empiezo a ver el detalle ya muy específico de todos los estadísticos de las variables numéricas que yo haya usado. Si yo usé los ingresos, él me dice cuál es el máximo, el mínimo, la desviación estándar, los cuartiles. Esto que me ayuda a entender un poquito mejor la caracterización de ese segmento y en poder entender, por ejemplo, en qué rangos de ingresos se mueve este segmento, cuántos son los porcentajes de los activos o de los volúmenes y frecuencias transaccionales y poder entender, venga, es que eso están este segmento está con los rangos más altos de ingresos o está intermedio o está en los valores más bajitos. Generalmente eso empieza a generar cuando hay una relevancia o una diferencia significativa entre los ingresos, los egresos, los volúmenes transaccionales, esa variable tiende a hacer una muy buena separación entre los segmentos y poder diferenciar muy bien los clientes y las contrapartes que yo tengo dentro de mi organización. Eso es a nivel de los datos numéricos, pero nosotros también tenemos variables categóricas como el sexo. Entonces acá nos dice, ¿sabes que en este segmento está masculino, no más un 0.04, NA 99.95%? Uno ahí podría decir, venga, de pronto es que está mal clasificada la información no está bien consistente, entonces posiblemente tenga que hacer un ajuste. O efectivamente, si es que todo el mundo es NA en este segmento, ¿vale? Categorías de ocupación, políticamente expuesto, bueno, todas las variables que yo haya seleccionado que son categóricas me va a mostrar cuál es la distribución de participación o cuántos clientes o contrapartes pertenecen a ese grupo con esa categoría específica. Esto al final van a ser las reglas que nos van a permitir entender el segmento y poderlo llevar a construir esas reglas. Listo. Voy a ir corriendo un poquito acá, voy a mostrarles acá. Entonces, acá esto es un resumen de esos segmentos que ustedes vieron allá, como de los elementos claves. Allá hay mucha información, no todo lo que está allá, pues va a ser útil. Ustedes tienen que hacer un entendimiento y entender realmente qué hace que ese segmento pueda volverse riesgoso o no para ustedes. Entonces acá, por ejemplo, dice que el segmento 1, el 100% de los clientes son personas públicamente expuestas o son empresas con altos volúmenes de activos y pasivos y transacciones mayormente digitales. O sea, es muy presto a hacer transacciones sobre canales digitales. ¿Listo? ¿Eso qué podría decir? Uno puede hacer el análisis del riesgo, posiblemente usa entidades jurídicas para mover dinero, empresas ficticias o fachadas. Uno comienza a partir de esa caracterización a entender los posibles riesgos. Y entendiendo los riesgos, entonces yo digo, venga, es que yo lo que necesito es revisar quiénes son esos beneficiarios finales, posiblemente, o esos accionistas, generar alertas por cambios drásticos en el patrón de transacciones o bloqueo de operaciones del más del 50% del volumen típico de los clientes. Esos son estrategias de monitoreo o alertas o condiciones específicas que yo debería evaluar según estos riesgos identificados a partir de esa caracterización de ese segmento. Entonces, esto al final, ¿qué me está permitiendo? Entender cuáles son las reglas que voy a construir o que voy a considerar, pero específicas para este segmento, ya no genéricas, porque seguramente genéricas nos iba a generar muchos falsos positivos. Entonces, yo ya puedo utilizar el segmento como un criterio para poder decir, solo sobre este segmento específico de clientes, yo voy a evaluar estas técnicas de monitoreo. De resto, no me las valide para evitar los falsos positivos, porque es posible que para otros segmentos estas reglas se estén alertando permanentemente, o al contrario, no generen las alertas donde deberían hacerlo y se nos puedan estar escapando casos realmente de lavado de activos. Listo, como el tiempo nos apremia, aquí ahí dentro de la presentación, que creo que también se las van a compartir, de cada uno de los segmentos una descripción similar con sus posibles riesgos y las estrategias de monitoreo que se va a establecer pues por cada uno de ellos.
Aquí me voy a venir y voy a seleccionar algunas de las alertas que acabamos de mirar. Entonces, miren cómo las organicé. Coloqué el tipo o la estrategia de monitoreo que quiero implementar. Dije para qué segmentos aplicaba y dije qué condición era la que la iba a activar o no, para poder llevarlo ya a Pirani y hacer el proceso de configuración. Entonces, vamos con esta primera, que nos habla de depósitos en efectivos mayores al 50% de los ingresos reportados. Listo. Entonces, me voy a ir a esa regla. Entonces, espérenme, de aquí les comparto. Entonces, estamos acá. Este es el módulo de reglas en Pirani. También está disponible solamente en el módulo pago de AML Plus. Y yo vengo acá a crear mi regla. Entonces, la creación de mi regla voy a hacerlo a través de una regla de monitoreo y le vamos a poner un nombre. En este caso, el nombre, déjenme que lo perdí por acá, depósitos en efectivos mayores a lo habitual. ¿Listo? Lo voy a pegar acá. Este es el que queremos analizar. Y ahí dice que lo que queremos analizar es que si un depósito en efectivo representa más del 50% del ingreso mensual declarado por el cliente. ¿Listo? Entonces voy a colocar esta condición acá, para que quede más claro, si el cliente deposita más del doble o el 50% de su promedio mensual. Aquí voy a colocar un responsable de quién recibir la alerta en caso de que se genere la alerta o se cumpla para algún cliente o contraparte. Y aquí vamos a ver si va a aplicar a clientes o contrapartes. Nosotros los tenemos separados en Pirani, entonces en este caso va a ser clientes que dijimos que eran personas jurídicas y vamos a ir a crear las condiciones. Entonces aquí vamos a crear la alerta. Entonces acá hay dos tipos de velocidad o tipo comparación. Cuando estamos hablando de volúmenes transaccionales, frecuencias transaccionales, que es volúmenes en un tiempo determinado, utilizamos velocidad. Y cuando es comparación son reglas muy básicas, que es este valor es igual a este. Por ejemplo, ingresos igual a 20% de los egresos, por ejemplo, que son reglas estáticas y no son determinadas en el tiempo. Entonces vamos a crear la de velocidad. Nico, ¿cuánto tiempo tenemos? 15 minutos ¿Estás por todavía. ahí? Con buena Listo, hora. perfecto. Sí. Nos da perfecto. Entonces aquí ya cuando vengo, voy a empezar a crear las condiciones. ¿Qué nos dijeron? Es un cliente que hace, lo voy a volver a leer para que lo tengamos claro, si un solo depósito, uno o más depósitos en efectivo representa más del 50% del ingreso mensual declarado por el cliente. Entonces aquí hay unas funciones específicas en este caso que pueden determinar los montos de esas transacciones con un valor determinado. Entonces, en este caso, como quiero ver es un valor específico, quiero ver si al menos uno de todos los valores que tiene ese cliente cumple ese valor. ¿Cómo hago para determinar eso? Vean, míreme el máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Si al menos uno supera eso, quiere decir, si como es el máximo, los otros valores, pues suponemos que están inferiores. Entonces, con eso ya podríamos determinar si al menos una transacción de ese cliente superó el 50% de los ingresos que reportó en algún momento. Entonces, le voy a colocar que el máximo del valor de una transacción, que es este, ¿cierto? Va a ser igual, esto lo puedo analizar en un mes, en el último mes. ¿Desde dónde cuenta el mes? Desde el momento en que se ejecuta la alerta, que va a ser el momento que yo actualice la información del cliente, yo subo a Pirani la información de las transacciones del último mes y en ese momento el sistema va y coge toda esa información de ese último mes, evalúa y encuentra cuáles cumplieron la condición. Listo. Donde que esto sea mayor, ¿cierto? Mayor que, y aquí nos tenemos que seleccionar contra qué lo quiero comprobar. Entonces, a mí me decía que sea el 50%, más del 50%, me acuerdo, más del 50% del ingreso que reportó. Entonces voy a escogerlo acá, como es porcentual, escojo el porcentaje del valor, que en este caso es el 50% del ingreso que ese cliente reportó. Entonces, ¿qué estoy validando? ¿Hay alguna transacción o el valor máximo de las transacciones que ejecutó en el último mes, ¿cierto? Supera el 50% de sus ingresos. Una sola transacción, porque al final yo estoy validando es el máximo, que es de un único valor como tal, en el último mes. Ahí lo estoy haciendo. Pero ahí hay unas condiciones. A mí me dijeron, ¿cierto? Que eso solamente aplicaba para el segmento 2 y 4. Listo, voy a volver acá para que lo veamos. Me dijeron que esto solamente aplicaba para el segmento 2 y 4. Entonces voy a ponerle esa condición para que no me lo vaya a ejecutar para el resto, porque posiblemente para el resto esa alerta no tenga sentido. Entonces me devuelvo acá
Y acá hay unas condiciones que se llaman las condiciones donde o subcondiciones, que empieza a darle como foco a esta condición. Si yo la dejo así, él me lo aplica sobre todos los clientes. ¿Listo? Queremos es que llegue a solamente los que son del segmento 4 y 2. Entonces vamos a mirar acá, voy a venir acá a buscar la variable segmento, por acá la tengo, y vamos a decirle que sea igual a los segmentos 2 y 4. Listo. Entonces acá voy a buscar, estamos hablando de personas naturales, habíamos dicho allá, creo que ese era el caso. No, era en la persona jurídica que quedaron cuatro segmentos, entonces el 4 y el 2. Listo, ya ahí lo seleccionamos. Perfecto. Pero también creo que había dicho que fueran depósitos en efectivo. Ah, muy importante. Entonces yo no lo voy a validar sobre cualquier tipo de transacción, sino aquellas que sean en efectivo. Listo. Entonces acá voy a decir en los campos de transacciones, miren que acá está separado transacciones, productos, ¿cierto? Sean valores en efectivo, que el valor sea igual. Bueno, perdón, acá me equivoqué, esta la debo coger desde acá, ¿listo? Acá el valor está desde aquí, valor en efectivo, de una vez la puedo clasificar desde acá, él solamente me va a coger los valores en efectivo, porque aquí lo tengo caracterizado por campos independientes, listo, ahí me queda, ahí se me borró esta subcondición porque le cambié la variable, listo, vamos a volverla a poner, segmento, y que el segmento sea igual al 2 y al 4. Listo. Ahí se me borró porque le cambié la variable, entonces él recalcula todo nuevamente para que yo establezca nuevamente los valores. Entonces, miren lo sencillo que es crear la alerta desde acá. ¿Qué va a hacer el sistema? Ya en la medida en que yo vaya actualizando mis datos, siempre esta alerta se va a estar validando sobre los segmentos 2 y 4 y va a validar que efectivamente cumpla, que es mayor que el valor que yo acabo de determinar, que es el 50% del ingreso del cliente. ¿Listo? Esto lo podría yo matizar más y decir, venga, pero solamente si es una transacción hacia un país extranjero o que sea solamente para transacciones de tipo débito o crédito, o sea, de salida o de entrada. O sea, yo ya puedo empezar a matizar en función también de esa información que me entregue a mí la segmentación como tal, o puedo decir, que sea solamente sobre canales digitales, por ejemplo, porque dijimos que ese segmento en específico tenía una alta tendencia a manejar los canales digitales. Entonces eso obviamente va a empezar a disminuir, digamos, como el alcance de la alerta, lo que la va a hacer más precisa y me va a entregar menos falsos positivos. Yo aquí lo puedo agregar y ya esta alerta queda creada y configurada para que se ejecute cuantas veces yo lo necesito. ¿Cuántas veces tengo que crear esta alerta? Una vez. ¿Cada cuánto se va a ejecutar? Cada que actualice los datos. ¿Cada cuánto actualizo los datos? Depende de las políticas que ustedes definan dentro de su organización. La mayoría de las empresas con las que trabajamos actualmente lo hacen mensualmente, pero si ustedes los quieren hacer semanalmente porque quieren estar más anticipados o si lo quieren hacer todos los días, lo pueden hacer. Es una decisión ya del negocio. Pirani tiene dos alternativas, o cargas masivas, que esas generalmente manejan una periodicidad de un mes, de 2 meses, cada 3 meses, el tiempo que necesiten revisar, lo pueden hacer. O hay otra que es a través de la integración por APIs. ¿Qué significa eso? Que va a ser en línea. Es decir, ustedes tienen su core de negocio y allá se están generando las transacciones y allá se están reportando. Si creamos esa conexión con Pirani, podemos estar enviando en línea cada que se registre una transacción en el core de negocio, irla revisando acá en Pirani y él va corriendo este proceso de alertamiento en tiempo real, digámoslo así, o en línea, dependiendo de cómo ustedes estén almacenando o recopilando la información. Bueno, Nico, me gustaría de pronto aprovechar, ya que nos quedan ahí un par de minuticos, pues aquí hay varias reglas, como vieron, transferencia de montos por fraccionado, ¿cierto? Que tengo varias transacciones en un periodo de tiempo con montos muy cercanos a lo tolerable, por ejemplo, con umbrales que yo haya establecido a nivel legal o a nivel de negocio. Entonces, comienzo a jugar con eso y a montar alertas, ¿cierto? Que ya no nos queda mucho tiempo para montar más alertas, pero no sé si de pronto hay preguntitas, Nico, a este punto, para que aprovechemos el espacio
y tratemos de responder algunas de las preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas. Tenemos una de Angélica que Ujú. nos dice a qué se está refiriendo con canal. Si podemos dar como que brevemente la explicación de canales. Listo. Los canales, pues digamos, dependiendo del negocio, pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces voy a colocar el caso específico, no sé, de un banco. Listo. Entonces yo puedo decir que un canal puede ser la app web. Listo. Ese pues mi canal. Listo. Que eso es un medio digital. El otro puede ser el cajero electrónico. Listo. Que también es digital, pero pues tiene otra característica diferente. O el canal puede ser ir directamente a la oficina física. Listo. Esos son los canales, dependiendo también del negocio. En todos los negocios los canales son diferentes. Si yo lo que tengo es un e-commerce, entonces es el canal digital. Posiblemente no tengo más canales que el digital. Si es, por ejemplo, no sé, una consultora o un pool de abogados, una empresa de pool de abogados, pues posiblemente no tenga la digital, no vaya a hacer transacciones por ahí, sino que sea directamente a través de transferencias entre bancos, no sé. Entonces, cada negocio, cada modelo tiene como ese medio, ese mecanismo sobre el cual o el canal sobre el cual está trabajando. ¿Listo? Esa es más o menos la explicación de lo que es el canal. Buenísimo, Olga. Acá tenemos una pregunta que dice, en el caso de un cliente de inmuebles, ¿los ingresos reportados deben ser anuales o mensuales? Dependiendo de la política que tengan del tema de actualización de datos. Por ejemplo, en Colombia se tiene, pues, digamos que la superintendencia, por ejemplo, dice que por lo menos se debe hacer una vez al año la actualización, por ejemplo, de datos como el ingreso, los egresos, los activos, los pasivos. Eso es como lo mínimo, pero pues al final la organización puede establecerlo. Uno, pues el limitante que tenga el regulador según la industria, y dos, pues también la política que ellos tengan de actualización de datos del cliente como tal. Genial. Y acá tenemos una pregunta de Guillermo que nos dice si las alertas llegan al correo electrónico. Sí, claramente. Y ahí no les mostré, me gusta la pregunta de Alberto. Les voy a mostrar, llegan a dos partes, llegan al correo electrónico. Si vieron cuando estaba configurando la alerta, coloqué un responsable de alerta. A esa persona, con su correo electrónico, le va a llegar la notificación. Pero también hay un dashboard en donde ustedes van a ver todas las alertas que se van generando para que ustedes las puedan gestionar. Entonces, miren, aquí están todo el dashboard y ustedes ya pueden entrar, por ejemplo, en este caso, a esta alerta y poder ver todo el detalle relacionado con la alerta, que lo cual les va a ayudar muchísimo. Hace poquito, en los últimos meses, hemos estado avanzando bastante en tener más información y más detalle de cómo se presenta la información para los clientes. Entonces, acá yo le entrego todo el detalle de la alerta, por ejemplo, en este caso, como todas las condiciones que se cumplieron, qué valores tenía el cliente o la contraparte cuando se cumplieron, toda la información. Y aquí entonces ya el analista o el oficial de cumplimiento, el que tenga la responsabilidad de hacer la gestión y el reporte de alertas sospechosas, pues podrá venir a hacer su gestión acá. Buenísimo, Olga. Nada, teníamos una pregunta de María que nos dice que si podíamos dar un ejemplo de empresa logística. Tenemos muy poquito tiempo, no sé si se pueda. A ver, me coge un poquito fuera de base, pero a ver, pensemos en una empresa logística, como qué elementos podría hacer. Normalmente en las empresas logísticas, pues dependiendo del modelo, porque hay empresas logísticas digitales 100% y hay empresas logísticas tradicionales, entonces dependiendo del tipo, pues yo voy a poder tener diferentes variables de riesgo. Listo. Entonces, ahí también claramente va datos demográficos y datos de perfil del cliente, pero a nivel transaccional, los montos, los volúmenes y todo eso va a variar muchísimo con respecto a una industria como el sector financiero, ¿cierto? Y los medios o los canales sobre los cuales se transa también son totalmente diferentes. Entonces, al final, más que un ejemplo, porque tocaría desarrollar como la caracterización de ese negocio en detalle, cómo trabaja, cómo funciona, para poder ahí sí segregar y decir cuáles son las variables. Lo que sí les puedo ahí aclarar es que muchas de las variables que hoy hablamos casi que aplican para cualquier sector. Por eso traté como de escoger aquellas que eran como más transversales. Hay otras que resultan del entendimiento del negocio, que ahí sí nos toca empezar a detallar y a profundizar un poquitico en ese contexto más específico. Listo, tenemos una última pregunta que nos están haciendo por el chat. Dice, me surge la inquietud si sería válido o posible extrapolar lo expuesto en su presentación a activos intangibles. Si fuese así, si podríamos hablar un poquito al respecto. Activos intangibles.
Sí, porque es que voy a tratar de entender la pregunta y es básicamente no solamente, pues, que por ejemplo, cuando tú tienes un negocio donde el producto o el servicio es un intangible, pues pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Es que quiero como, no se me, no encuentro aquí rápido uno de los que son industrias que pueden ser muy reguladas y que requiera de esto, pero al final, cualquiera de los modelos de negocio que ustedes tengan, ¿cierto? Donde haya una transaccionalidad o donde haya una caracterización de los clientes según sus características de riesgo y que pueda ser un mecanismo o un modelo de negocio que sea factible para el lavado de activos, se puede meter acá. No hay una restricción. A veces hacemos mucho el ejemplo con sector financiero, banca, porque al final a veces pareciera pues, que es uno de los sectores más regulados y que donde más aplicabilidad tiene esto, pero en general cualquier modelo de negocio, cualquier industria puede montarse en este modelo para poder hacer sus procesos de prevención de lavado de activos. De pronto le quedo debiendo el ejemplito porque no me ocurre ahorita, pero sí, se puede, no hay problema. Buenísimo, Olga, muchísimas gracias por la explicación tan buena. Es un tema no tan fácil de entender y en verdad yo creo que la rompiste con la explicación. Muchísimas gracias, Bueno, Olga, por acompañarnos en esta escuela. No sé si podríamos estar volviendo un ratito porque me interesa mostrar que pueden agendar la reunión, ya que como decía Olga, es un tema que no van a poder explorar por ustedes solos. En el plan free no van a encontrar segmentación. Pero si ustedes necesitan una reunión para conocer a más detalle o tienen preguntas puntuales sobre el core de su negocio con respecto a segmentación, pueden agendar una reunión con el código QR que está apareciendo en pantalla y tener la reunión con Alejo Gómez, quien va a estar atendiéndolos como todas las consultas que puedan tener al respecto. Si no pueden escanear el código QR, es que acá varios en el chat privado me han estado preguntando por este dato. Entonces, si es que no pueden agendar el código QR, en este momento también voy a estar compartiéndoles el link para que puedan agendar una reunión ustedes mismos. Denme solo 2 segunditos. Acá va. Listo. Ay, perdón. Un lapsus. Segundo. Ahí va, ahora sí, ese es el link para que puedan agendar una reunión con nosotros, conocer más de segmentación y de todo lo que podemos ofrecerles con AML Plus y AML en general. Olga, muchas gracias por estar acá con nosotros. listo, Nico, no, gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Espero que haya sido de muchísimo valor y pues nos vemos la próxima. Excelente. Muy bien, Olguín, gracias. Recuerden que el martes se pueden ya encontrar conmigo en el webinar de cómo usar Pirani. Vamos a estar viendo como lo básico. Si todavía están muy nuevos en la herramienta, es la primera vez que están viendo Pirani, les recomiendo este evento que vamos a tener. Es la primera vez que vamos a hacer como un tour por los primeros pasos que tienen que hacer dentro de la herramienta y les dejo nuevamente el link ahí para que se puedan inscribir. Por último, recuerden que tenemos una pequeña encuesta que les sale al final de esta presentación donde ustedes nos van a poder contar qué les pareció, qué les gustaría que haya una próxima vez, algún feedback que nos quieran dar y sobre todo qué temas les gustaría ver en la siguiente temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. ¿Listo? Esto lo revisamos sí o sí con mucho cuidado para ver cada uno de sus opiniones y comentarios que nos dejan. Gracias a todos, que tengan una linda resto de semana. Nos vemos el próximo martes conmigo. Nos vemos, Olga. Chao, chao. Chao, chao.